En la preparación del artículo científico, es innegable que tanto en México como en el resto de América Latina difícilmente se llevan a cabo investigaciones científicas con la frecuencia que se hace en los países desarrollados. Resulta difícil recabar información en español sobre ciertos temas, porque las publicaciones científicas son escasas y no tienen el apoyo suficiente para su aparición en el periódico puntual. El asesor de tesis debe ser el primero en auxiliar al joven científico a lograr una verdadera aportación. Se inicia con la propia elaboración de la tesis. El panorama descrito demanda la renovación de esfuerzos y el inicio de una nueva etapa en el marco de la publicación de trabajos científicos. Los elementos de un artículo científico es un escrito que describe una investigación en forma breve pero completa. Existen fundamentalmente tres tipos de artículos científicos. 1. Los informes de investigación empírica que describen una nueva investigación original. Número 2. Los artículos de revisión. Consiste en una evaluación crítica de material previamente publicado acerca de un tema. Y número 3. Los artículos teóricos, en los que el autor, con base en los hallazgos más relevantes de la literatura científica existente, fundamenta sus aportaciones al avance teórico de una teoría de la psicología. El presente manual está dedicado a las tesis empíricas y sus elementos son los siguientes. Número 1. Sus partes preliminares. En ella entra lo que es la página titular. Esta representa el primer contacto que se tiene con el lector, por lo que es importante pensar en captar su atención e interesarlo en leer el artículo completo. El resumen. En esta se expone en forma clara y concisa los aspectos más importantes del estudio. Número 2. El cuerpo del artículo. En ella entra lo que es la introducción. En la introducción del artículo se debe desarrollar en tres tareas principales: introducir el problema, desarrollar los antecedentes del mismo y establecer su propósito y razonamiento que llevó a la formulación de hipótesis. El método. El método se incluye 3 puntos, lo que son los sujetos, el material y el procedimiento. En los sujetos es importante asentar si en el estudio participaron personas o animales. En el material, lo importante es que en ella se describe el tipo de materiales o aparatos utilizados, y en el procedimiento debe proporcionar información suficiente para que otros investigadores puedan replicar en el estudio. En los resultados, resume los datos recabados y el tratamiento estadístico de los mismos. En la discusión. En la sesión de discusión, al igual que en el capítulo 5 de la tesis, se evalúan e interpretan los resultados y sus implicaciones. Número 3. Las partes finales. En las partes finales entra también lo que es la referencia. Como en el caso de la tesis, toda cita en el texto debe aparecer en la lista de referencias al final del artículo y viceversa. Aparecen también lo que son los apéndices. Un artículo científico incluye apéndices solo cuando el material lo amerita, es decir, únicamente cuando el apéndice realmente ayuda a los lectores a comprender, a evaluar o replicar el estudio. En la presentación del artículo científico, todo artículo científico debe escribirse a máquina o en computadora en hojas tamaño carta por un solo lado y a doble espacio. Todas las hojas desde la página titular, deben de ser enumeradas con números arábigos en la esquina superior derecha. En la página titular, el título va centrado en la parte media de la hoja, solo empieza con mayúsculas las palabras principales. En el resumen se escribe en una hoja aparte. La página del resumen lleva el titulillo en la esquina superior derecha y después el número 2, ya que constituye la segunda hoja. Y en el cuerpo del artículo, en este debe comenzarse en una nueva página, es decir, en la tercera hoja, la cual lleva el titulillo y el número 3 en la esquina superior derecha. El cuerpo del artículo debe presentarse en forma
continua y sin interrupciones, es decir, ninguna parte del cuerpo del artículo se inicia en una nueva hoja.